Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo vídeo de YouTube. Vamos con uno de esos vídeos brutales que os gustan, súper importantes y que os pueden marcar muchísimo la diferencia en vuestra recuperación de lesión del ligamento cruzado anterior. Podemos aplicarlo también si solo estás lesionado al menisco, si tienes LCA menisco, LCA ligamento lateral interno, ¿vale? Lo que tú quieras. Puede aplicar a la lesión de rodilla. Y vamos a ver todo lo que comprende la fase final y el return to play, lo que sería la vuelta al deporte para poder hacerlo de manera segura, con confianza y sobre todo tenemos que evitar recaídas porque sabemos que la lesión del ligamento cruzado anterior tiene un índice de recaída bastante alto. Es como que alrededor de un tercio de la gente que vuelve a practicar deporte tiende a volver a romperse ese mismo cruzado o el de la pierna contraria. Eso también se considera recidiva, especialmente al año, 2 años, en los primeros años después de la operación o de la primera lesión del ligamento cruzado anterior. En mi caso, he visto ya unas cuantas personas que se han operado 2, incluso 3 veces de la lesión del ligamento cruzado anterior, y todo esto me ha hecho ganar todavía más experiencia en cómo hay que saber gestionar para evitar esas recaídas, porque al final lo que queremos es volver a competir y yo siempre comento que lo que quiero es, cuando alguien está haciendo la rehabilitación conmigo y estamos llegando a las fases finales, yo le digo, yo lo que quiero es que, no es que vuelvas ya y que puedas competir, porque eso podemos apretar y en 2 semanas estás. Yo lo que quiero es que seas capaz de volver y que luego lo puedas continuar, que lo puedas sostener, porque algo que pasa muchísimo cuando nos estamos acercando a esas fases finales es que vamos súper bien, gestionamos mal toda esa progresión que hacemos con el equipo, pequeña recaída, no muscular, ni simplemente algún aviso en la rodilla, las sensaciones no han sido buenas, me he llevado un pequeño susto, vuelves otra vez para arriba, no acabas de estar ya con esa confianza que venías de antes. Entonces yo prefiero que vayamos el camino, que lo vayamos haciendo de manera progresiva, siempre con confianza y con seguridad, dando pasos firmes, especialmente en esa fase final donde ya hay como mucha más demanda también a nivel de exigencia en la rodilla. Por tanto, es súper importante controlarlo esto. Si no me conoces todavía, mi nombre es Mauro Clemente, soy readaptador especializado en lesiones de rodilla, ligamento cruzado anterior, menisco, etc. Hace ya unos cuantos años, desde 2021, que me dedico a todo esto y desde hace ya más de 3 años que lo estoy haciendo también de manera online. He ayudado a más de 400 personas a recuperarse de su lesión de rodilla y en mi canal de YouTube vas a encontrar un montón de información brutal para poder volver a estar al 100%, al igual que lo vas a poder encontrar dentro de mi comunidad gratuita de WhatsApp, que te dejo el link en la descripción, donde voy compartiendo ebooks, píldoras, información, casos de clientes que llevo, donde vas a poder aprender muchísimo más sobre esta lesión y, como no, también pues que te pueda echar un cable. Así que vamos con lo que hemos venido a este vídeo, que es centrarnos en esa fase final, en ese return to play. Voy a intentar ir como muy al grano, porque no quiero que se haga un vídeo de 1 hora, aunque con esto podemos estar horas y horas y horas, porque así mismo lo hacemos, por ejemplo, en el mentorship, que es esa formación para fisios y entrenadores que quieren aprender de hacer de esa rehabilitación del ligamento cruzado anterior y darle ese enfoque que yo le doy también de sistema nervioso, neurocognitivo, etcétera. Y vemos como simplemente una de las cosas que vamos a ver ahora, podemos estar una clase entera solo hablando de eso. Luego de la siguiente parte podemos estar otra hora y pico hablando solo de eso. Y así con todo. Por lo que este vídeo podrían ser 15 horas sin problema alguno. Vamos a intentar dar la máxima calidad posible en muy poquito tiempo para que tampoco te aburras y que puedas aplicarlo desde ya mismo. Lo primero de todo que quiero comentar son los errores que más veo en estas fases finales. Ya sea porque me llega gente que está a los 8 meses, 9 o así de la rehabilitación, o errores incluso que veo que suceden, gente que yo llevo y que toma malas decisiones en momentos puntuales, y lo que no quiero es que esto pues pueda pasar. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, es que el tiempo no es lo más importante, ¿vale? No importa si llevas 15 meses, 18 meses, que si no estás para volver a jugar, no estás, da igual el tiempo que haya pasado, porque nos vamos a basar en criterios funcionales, que es todo lo que vamos a ver de aquí para abajo. El tiempo no lo es todo. Muchas veces se da el alta médica al año, porque eso está protocolizado y te hacen revisión periódica cada X tiempo, y normalmente al año pues dan el alta, pero
realmente no te han hecho ningún test, ninguna prueba o alguna prueba simplemente muy analítica, y tampoco te puedes basar en un test isocinético para saber si estás o no estás para volver, por ejemplo, al fútbol o un deporte con más exigencia, por lo que tus test deberían ir orientados hacia ese deporte que tú vas a aplicar, ¿vale? Eso primero de todo. El tiempo no lo es todo, porque este es el gran error que comete muchísima gente, ¿vale? Clientes que llevo yo también, que se piensan que yo al año ya volviendo porque es lo que me dijo el trauma antes de operarme. Error, ¿vale? No hay que fijarse en el tiempo, tenemos que basarnos en toda esa progresión y los criterios que tú vas a llevar. Por eso hay gente que con 10 meses pueda estar jugando al fútbol, baloncesto, etcétera, y hay gente que le voy a recomendar que se espere más de un año. Ahora bien, hay que tener en cuenta aquí varios factores. Primero, no es lo mismo una persona con 14, 15 años, por ejemplo, como llevo a alguien, o 18, o el que ya tiene 28, 30 años, que el cuerpo está más madurado. Cuanto más joven eres, más inexperto, normalmente también te suele fallar todo esto que vemos aquí, porque la base que tenías previa no era la mejor, y sobre todo queremos garantizar la salud a largo plazo, ¿vale? De la rodilla. Queremos que tengas una vida deportiva larga. No quiero que si tienes 14 años que juegues a los 8, 9, 10, 12 meses como pueda ser un jugador profesional, pero que al año siguiente estés liquidado. Yo lo que quiero es que estés bien, que puedas disfrutar del deporte, que no tengas o que tengas las mínimas recaídas posibles, las mínimas lesiones posibles, ¿vale? Porque nunca estamos exentos de nada, pero lo que quiero es que puedas alargarlo y que puedas disfrutar del deporte con confianza, con seguridad, que la rodilla te responda bien. Eso es lo importante. Luego está el contexto más o el perfil más rendimiento puro deportivo, porque es ya gente profesional, gente que se dedica exclusivamente a ello, que le va la vida en ello, y a lo mejor hay ciertos plazos, si todo esto lo cumple, que en lugar de 12, 13, 14 meses, pues pueda estar con 9, 10, 11. Ahora bien, si entendemos el proceso de ligamentización, que esto ya lo he explicado tanto en algún podcast desde la rotura que me puedes buscar, incluso en las guías que tenemos también de fases iniciales, el proceso de ligamentización se ha visto que eso tarda alrededor de 1,5 años, 2 años, por lo que junto a todas las alteraciones neurocognitivas que se dan, que las vamos a ver también y ya las hemos visto en otros capítulos, lo que tenemos que tener en cuenta es que a más tiempo pase, mucho mejor, ¿vale? Para todo. Pero no es que pase tiempo y ya está, sino que tiene que pasar tiempo haciendo una buena progresión y siguiendo trabajando y demás. Porque otro error que veo mucho es, llego al año o vuelvo a jugar, estoy bien, me relajo y entonces es cuando viene el susto. Otro error que veo muchísimo es no darle caos o incertidumbre al entrenamiento, y es que tú quieres volver a jugar, quieres llegar de nuevo a la competición y no has hecho nada de progresión en cuanto a incertidumbre, caos, toma de decisiones, atención dividida, etc. Y este es un grandísimo error, ¿vale? Especialmente cuando hacemos deportes de equipo, donde hay más oponentes, donde hay más adversarios y donde es además multidireccional, donde le sumamos mucha fatiga, mucho estrés cognitivo, etc. Por tanto, el caos hay que saber manejarlo bien, ¿vale? Aquí lo mismo, debemos estar horas hablando de qué progresiones habría que hacer según qué tipo de deporte practicas y cómo estás. Y luego otro error es que no se hace una buena progresión, ¿vale? En general. Es que aquí falla muchísima gente y es lo que marca la diferencia realmente de alguien que tenga la experiencia de haber visto a decenas o cientos de personas que se han operado del cruzado, saber cómo gestionar bien toda esta progresión de vuelta a entrenar con el equipo, toda esta gestión de progresión en cuanto a minutos cuando vuelves a competir, porque aquí es donde la podemos liar. Por ejemplo, en mi formación yo ponía el ejemplo de Militao y Gavi, cómo se gestionaron los minutos de uno y otro. Y vemos cómo Militao, cuando antes de romperse por segunda vez, cómo empezó a jugar prácticamente todos los minutos de golpe. Evidentemente el calendario también lo exigía así, pero este es un gran error. No podemos decir, pues voy a muerte y ya está, vuelvo a jugar, ya puedo jugar 30 minutos y luego al siguiente ya titular, y luego titular indiscutible y juego todo y 2 partidos por semana. Hay que saber gestionar muy bien todo esto, ¿vale? Es súper importante porque aquí la podemos liar. Por tanto, estos errores yo diría que son los principales, los que no quiero 100% que tomes, y solo con esto podríamos acabar el vídeo, porque con esto ya vas a tener muchísima más información y claridad sobre lo que no tienes que hacer, que muchas veces es más importante que lo que sí tienes que hacer, lo que no tienes que hacer para no liarla. Errores, lo tenemos listo, le damos aquí un check. Vamos ahora con la pliometría, ¿vale? La pliometría ya estuvimos también desarrollándola como más a fondo en la guía anterior de fases intermedias. Aquí es donde profundicé un poquito más, ¿vale? Vamos a hacer un pequeño repaso, y es que la pliometría la podemos
progresar de manera bilateral con los dos pies a la vez a una pierna, tenemos que trabajarla de manera multiplanar, es decir, saltos bounce a un lado, al otro, de manera transversal, que caes hacia adelante y luego giras a un lado, etc. Todo este tipo de tareas que no solo sea saltar así o saltar hacia arriba. Especialmente cuando metemos deportes que sean multidireccionales como el fútbol, el baloncesto, tendremos que meter muchos cambios de dirección. Entonces todo eso es importante. Tenemos que tener en cuenta que debemos disminuir el tiempo de contacto también. Algo que pasa mucho, especialmente al inicio, es toco el suelo, me hundo un montón y luego ya salgo. Tenemos que ser cada vez mucho más reactivos, por lo que es algo que vamos a poder o tener que trabajar. Dependiendo también del contexto, a lo mejor en fatiga tenemos que responder bien y tenemos que responder bien también en un entorno caótico, que veía que esto era importante, un error importante. Con la pliometría también podemos darle incertidumbre, caos, toma de decisión, etcétera, ¿vale? Y es un momento importante para poder hacerlo. Así que este es el breve resumen, he ido como muy al grano, como bien te comentaba. Ya tenemos aquí la pliometría lista también. Vamos con otro punto importante y serían las desaceleraciones. Le voy a poner deshaz. Y es que esto es realmente extremadamente importante. La gente se centra mucho en acelerar y acelerar es importante, pero normalmente acelerar va a costar de menos que saber frenar. Saber frenar es donde más peca la gente, donde más errores comete, donde más compensaciones tiene, y es súper importante, especialmente aquí, ser capaces de haber tenido una muy buena base de fuerza previamente para poder frenar y que la musculatura realmente absorba bien la carga y que puedas decelerar en condiciones. Porque es muy demandante, hay una alta exigencia a nivel excéntrico. Es más, seguro que si alguna vez has hecho una sesión más enfocada en frenar, es muy probable que tengas agujetas en los cuádriceps al día siguiente, porque estás absorbiendo, estás dándole todo ese trabajo excéntrico, por lo que previamente tú tienes que haberlo entrenado en buenas condiciones, en toda esa base previa de fuerza para poder luego desacelerar bien. Esto luego lo podemos integrar con desacelero y vuelvo a acelerar, desacelero y giro, desacelero y freno en seco, etc. ¿Vale? Aquí hay también 20.000 variantes y progresiones que deberíamos tener en cuenta para poder hacerlo bien. Por tanto, desaceleraciones, check, ¿vale? Igual que a esto le podemos dar caos. Con el tema del caos, la incertidumbre y todo eso, quiero hacer un pequeño matiz que no se me olvide, y es que si me sigues de hace tiempo sabrás de todas las implicaciones a nivel neurocognitivo, del sistema nervioso que tiene la propia lesión del LCA. Y es que el LCA es un potente transmisor de información al cerebro. Cuando este se rompe, se producen un montón de alteraciones. Por lo que algo que yo trabajo con la gente que lleva a nivel online es toda la parte precisamente del sistema nervioso y de todas esas disfunciones, compensaciones que va a generar el cuerpo a causa de que esto no está como toca y a causa de la propia operación, lesiones previas, etcétera, es la neurología funcional. Y siento que la neurología funcional, especialmente en estos puntos, es donde más marca la diferencia. Sobre todo si previamente lo hemos sabido hacer bien. Porque muchas veces veo que la gente empieza a hacer como muchos ejercicios, seguimientos visuales y para aquí y para allá, y a lo mejor la persona todavía no está capacitada para meter todo esto de aquí. Por lo que es algo que yo valoro para ver si la persona tiene un buen estado o buena salud neurológica y que sea capaz o que podamos meter todo este tipo de tareas y que responda bien ante ellas, porque hay que saber muy bien qué dosis meter. Por aquí es donde la lía muchísima gente, porque a lo mejor no tiene ese estado neurológico que le permita tolerar todo ese tipo de drills o de ejercicios. Y eso es súper importante, es algo que también enseño a hacer dentro del mentorship. Así que si eres físico o entrenador y estás interesado en poder dominar muy bien todo esto y darle ese enfoque del sistema nervioso, te dejo también el link en la descripción para que puedas coger más información, o me puedes preguntar en Instagram, @MauroClementeFit, mi número de teléfono, ¿vale? Sin problema, y lo vemos. Ya hemos visto errores, pliometría, desaceleraciones, lo tenemos ahí check todo. Vamos ahora con cambios de dirección. Cambios de dirección, change of direction, por si lo ves en inglés, que seguro que te habrá salido algún vídeo. Y aquí había dejado un poquito más de espacio porque quería ahora pues explicar un poquito las progresiones y especialmente cómo lo hago yo. Esto estamos hablando de manera general. Luego hay que ajustarlo sobre todo al tipo de deporte que vayas a hacer. Estoy hablando en términos generales, lo voy a orientar mucho a un deporte multidireccional porque pues, normalmente la gente que juega al fútbol sois muchísimos de los que me veis, son las que hacéis deportes multidireccionales, pero luego
el énfasis o el hincapié que le damos en unas cosas u otras dependerá del contexto deportivo que tú tengas. Ahora bien, yo siempre digo que, y especialmente en términos de salud en general, tienes que ser capaz de hacer todo y de responder bien ante todo, porque aunque tu deporte sea correr hacia adelante y ya está en circuito o simplemente en pista, ¿vale? Que no tengas que frenar, que no tengas que hacer cambios de dirección, que sea simplemente correr, necesitas responder bien, porque nadie te dice que de aquí un año, 2, 3, 5, 8, los que sean, te dé por jugar a fútbol y tú no estás preparado para jugar a fútbol. Por tanto, lo que es la readaptación tenemos que orientarla para poder hacer de todo y mucho énfasis en que tu deporte lo domines. Cambios de dirección tenemos 45 grados, tenemos 90 grados y tenemos 180 grados, ¿vale? Así principalmente, porque realmente grados puedes coger angulaciones las que te dé la gana, pero esta es una buena manera de progresar. Por ejemplo, corro, aquí, así me verás mejor, corro así y giro hasta aquí, hacia ahí, eso serían 45 grados, corro y giro aquí, esto serían 90 grados, o corro y vuelvo, que esto serían 180 grados. Por tanto, esta es una muy buena manera y una guía que está guay para poder hacer la progresión. A mí me gusta también meter mejor alguno, o sea, siempre como algún intermedio, no es hago 45 y luego paso a 90 y luego paso a 180, por ejemplo. A mí me gusta especialmente de 90 a 180 meter 130 por ahí, es decir, voy aquí, ¿vale? Si sigo recto sería nada, 0 grados, si giro hacia aquí serían 45 grados, si giro hacia aquí serían 90 grados, si giro hacia aquí meto unos 130 y si vuelvo serían 180. Entonces, principalmente 45, 90 y 180, estos son los que más se suelen trabajar. A mí me gusta meter también el comodín este de aquí, especialmente en deportes donde tipo fútbol y todo eso, porque nadie te dice que no tengas que girar y venir aquí. Entonces es menos demandante esto que frenas y te giras entero. Entonces a mí me gusta hacer un poquito de transición, a lo mejor simplemente metes unas tareas de este estilo, de 130 grados por ejemplo, antes de meterte de lleno con los 180. Entonces creo que de esta manera ha quedado bastante claro y es una buena progresión, sobre todo para que la rodilla vaya respondiendo bien, ¿vale? Y ¿qué carga, qué dosis le damos cada una? ¿Cuándo progresas de una a otra? Pues ahí está el misterio, ¿vale? Eso es lo que tenemos que ver de manera individual, cuando estás preparado para poder pasar a los siguientes tipos de grados y de angulaciones en cuanto a cambios de dirección. Y algo importante también aquí, ¿vale? Que al final esto lo voy a nombrar mucho porque viene muy determinado por los errores que ya estaba comentando, es que los cambios de dirección los tenemos que hacer predecibles, ¿vale? Desde algo que es predecible a algo más reactivo, ¿vale? Aquí voy a poner react. Es decir, porque tú puedes correr y yo te digo, la tarea es, corres, llegas al cono y giras. Corres, llegas al cono y 90 grados. Corres, llegas al cono y vuelves, ¿vale? Tú sabes lo que estás haciendo. Pero ahora, por ejemplo, podemos decir, imagínate, yo estoy aquí, ¿vale? Me voy a dibujar como Arbeloa, como un cono. Yo estoy ahí, te digo, vale, sal, empiezas a correr y yo te puedo decir si tienes que ir si sigues recto, si giras 45, si giras 90, ¿vale? Y lo podemos hacer a lo mejor al inicio algo como mucho más predecible, ¿vale? Dentro de esa toma de decisión de algo que sea mucho más predecible, es decir, conforme te estás acercando pero todavía lejos, avisar de qué es lo que tienes que hacer, que te dé tiempo a pensar hacia dónde vas, a cada vez ajustarte más y cuanto más cerca estás de mí, entonces ahí es donde tienes que tomar la decisión. Y podemos hacerla de 1000 maneras. A mí particularmente me gusta mucho la de la oposición, de yo me voy por aquí, entonces me sigues, ¿vale? Esa es de las mejores en este sentido porque tú que te has lesionado ves hacia dónde me voy y te centras en hacia dónde voy yo, ¿vale? Tienes como esa meta. Podemos hacerlo con las manos o me voy hacia un lado y tú tienes que ir hacia el otro, ¿vale? Aquí hay que ir con mucho cuidado porque ahí es donde la podemos liar con todo el tema de la salud neurológica que estaba comentando, ¿vale? Ahí es donde tenemos que ir con mucho ojo. Pero lo que quiero que quede claro es que tenemos que hacerlo todo de algo más predecible a algo mucho más reactivo, más abierto, ¿vale? Un entorno mucho más abierto. Vamos a darle el check a los cambios de dirección. Aquí tenemos de momento una muy buena guía. Yo creo que se está quedando guay, espero que os esté gustando.
Vamos a ver ahora factores neurocognitivos. Voy a poner neuro simplemente, ¿vale? Y aquí podríamos estar hablando una hora perfectamente de esto, pero cosas importantes que quiero que tengamos en cuenta de la neuro: que hay que trabajar la toma de decisiones, hay que trabajar la atención dividida, hay que saber reaccionar a estímulos, como estaba comentando aquí, hay que saber trabajar con fatiga cognitiva. Aquí hay que ir con cuidado porque dependiendo del estado de salud neurológica, si nos excedemos con demasiada fatiga, el cuerpo no va a responder bien, y esto es algo que pasa mucho. Por ejemplo, voy a poner algo que sucedió hace unas semanas. Es que no es lo mismo, por ejemplo, hacer bicicleta que hacer pádel, que hacer fútbol. Una cosa, por ejemplo, bicicleta, tú puedes tener mucha fatiga, que no va a haber problema porque a nivel cognitivo la demanda es muy baja. Tú puedes jugar a pádel, ¿vale? Puedes tener fatiga, la fatiga cognitiva en este caso es mayor que en bicicleta, pero sería menor que en fútbol. Por tanto, si tú empiezas a darle fatiga al cuerpo, a más cansancio tengas, ¿vale? Peor estás recuperando, peores tomas de decisiones vas a tomar, peor atención dividida vas a tener, peor vas a reaccionar a estímulos. Entonces, si estás muy cansado, un deporte como el pádel, a lo mejor lo toleras si tenías una muy buena base previa, pero a lo mejor si ya vienes con mucha fatiga, el fútbol, que es mucho más demandante a nivel cognitivo, pues a lo mejor todo esto que te estaba comentando antes, toda esa lista previa, no sabe responder bien ante todos esos estímulos en fútbol, y es donde incrementamos el riesgo de lesión. Por tanto, es muy importante cuidar esto al máximo, porque tú puedes haber hecho, por ejemplo, un entreno de fútbol por la mañana, ya le has dado al cuerpo tu dosis de fatiga, a nivel cognitivo también, etcétera. Si empiezas a meter más dosis de fatiga, ejercicios demandantes y a nivel cognitivo, vamos a incrementar el riesgo de lesión. Por tanto, si tienes que hacer más deporte, no hagas otra vez fútbol o no hagas algo que te fatigue más, que sea muy demandante, muy abierto. Haz algo mucho más controlado, como puede ser bicicleta, salir a correr y ya está, ¿vale? Y esto mismo lo podemos extrapolar a cuando estamos jugando de nuevo los partidos o cuando estamos haciendo los entrenos con el equipo. Por eso necesitamos una muy buena base previa, y es algo que yo hago mucho hincapié. Tú tienes que tener buenos niveles en cuanto a aceleración, sprint, el poder aguantar y tolerar bastante tiempo ya del entreno, o prácticamente todo el entreno. La forma física tiene que ser muy buena, porque por ahí tenemos que compensar toda esa fatiga cognitiva que tiene el propio entreno, ¿vale? Aunque hagamos toda esa progresión, como estaba comentando previamente, y que vamos a hacer ahora, esa progresión a nivel de deporte, que considero que es lo más importante para que no la liéis, ¿vale? Ya lo más centrado en Return to Play. Creo que esto ha quedado claro. Aquí de neuro, estuvimos en el OKS a finales del año 2025 haciendo un congreso, el Online Summit, donde precisamente yo estuve haciendo la ponencia de alteraciones neurocognitivas y de qué manera esto afectaba. Y fue una charla brutal donde profundizo un montón en todo esto. También tengo algún podcast donde hablo de las alteraciones, y es algo donde podemos explayarnos y donde podemos estar un buen rato hablando, donde hay disparidad de opiniones, y creo que aquí la experiencia es un grado mucho más importante que en todo lo anterior, porque todo lo anterior, al final, si lo haces un poco con cabeza no va a pasar nada, pero con el tema de la neuro, al ser algo también tan nuevo, al ser algo que no está tan descrito, que no está tan protocolizado, que no hay tanta evidencia, el haber trabajado con ello en primera mano, como es mi caso, y haberlo hecho de manera presencial, haberlo hecho de manera online, híbrida, etcétera, y haber visto a cientos de personas con todo esto, me da un bagaje que muchas veces es difícil de conseguir, y hay veces en estos momentos que el ojo te dice mucho más que cualquier test, ¿vale? Y eso es importante desarrollarlo, ese ojo clínico. Vamos a ver ahora la progresión al deporte, ¿vale? Porque esto también es importante. Aquí la liamos muchísimo, progresión al deporte. Me llega mucha gente que está empezando a entrenar con el equipo, las sensaciones son buenas, hace un entreno y tiene que parar 3 semanas, hace 2 entrenos y no se encuentra bien, entonces, o lleva una seguida con el equipo, pero está ya súper saturado, no está respondiendo bien, y al final el cuerpo peta y vamos para abajo, y tenemos que construir de nuevo una buena base para poder tolerarlo. ¿Qué progresión haríamos aquí? ¿Vale? Y lo voy a hacer así. Empezaríamos solo haciendo tareas individuales, ¿vale? Por ejemplo, los de fútbol.
Yo les marco tareas con la pelota que empiecen a hacer ellos solos. Cosas sencillitas. Luego progresamos a meter un estímulo, ¿vale? O varios estímulos. Es decir, metemos STEAM del inglés, metemos estímulo. Luego todo esto lo progresamos a meter rival, ¿vale? U oponentes. Ya sea por su cuenta y luego en grupo, ¿vale? Por eso es importante, y según qué tipo de acciones, porque tú puedes estar haciendo con estímulos cosas muy sencillas, pero algo que sea más demandante aquí, todavía sigas trabajándolo para luego integrarlo al deporte, ¿vale? Entonces, el solo Steam y con oponente o rival, todo eso será en función de todo lo que vayamos haciendo por aquí, ¿ok? Yo creo que está quedando una buena progresión, ¿vale? Porque la gente lo que hace es, hago 4 cosas con pelota y me meto con el equipo. A ver, liada, ¿vale? Hay pasos previos, normalmente la readaptación precisamente es lo que comprende toda esa escala de grises y ahí es donde cuanta mejor escala de gris tenga, mucho mejor. Ahora que estamos reformando la casa, por ejemplo, tenemos un catálogo con tropecientos mil tonos de colores y todos son súper parecidos, pero todo tiene alguna pequeña diferencia. Y al final todo va a marcar la diferencia luego en la estética a nivel de interior y todo eso. Pues lo mismo aquí, tú tienes tropecientos mil escala de grises, tonos cada vez un poquito más oscuros o tonos cada vez un poquito más claros y tenemos que saber progresar bien. A mejor progresión aquí y a cuanta mejor escala de grises, mucho mejor vamos a llegar a la vuelta al deporte. Entonces, progresión al deporte, vamos a darle check también ahí. Vamos con otro importante y serán los test de Return to Play, que seguro que venías también por eso, para saber qué test tienes que hacer para volver a estar bien. Test Return to Play. Aquí hay tropecientos mil test, ¿vale? Y aquí es donde más los individualizo según el deporte que vayamos a utilizar. Hay unos test a nivel genéricos también que los utilizo cuando no vamos a volver a ningún deporte, que simplemente es alguien que va al gimnasio y que quiere estar bien y ya está. Pero tenemos test pues de fuerza, por ejemplo. Tenemos test de plío, ¿vale? Tenemos test de correr. Y cada vez me voy quedando peor con el rotulador. Tenemos test de correr, tenemos test reactivos, ¿vale? O a nivel como eso, más neurocognitivo, de ver qué toma de decisiones estamos tomando, si tomamos buena decisión o no. Tenemos también con estímulos, ¿vale? ¿Por qué es importante todo esto? Porque aquí en fuerza hay un montón de test y los adaptamos en función de cómo tú puedas hacer el test. No es lo mismo que tengas una máquina, por ejemplo, isocinética, que no la tengas. No es lo mismo que en el gimnasio tengas estas variantes para poder hacer esos test o no los tengas, ¿vale? Pero aquí podemos meter todos los test que tú quieras, tanto de manera bilateral como unilateral, ¿vale? Para poder ver el LSI, que es un concepto que ya introduje la otra vez, de esa simetría entre una pierna y otra, que eso es importante, sí, pero también debemos tener buenos valores a nivel absoluto, ¿vale? Y eso pues lo vemos tanto de manera individual como de manera bilateral, ¿vale? Aquí ya pues dependerá mucho del deporte, si tiramos más por un tipo de test u otros. En pliometría, lo mismo, saltos a una pierna, el triple hop, 5 saltos, 5 hops arriba, por ejemplo, que a mí me gusta ver mucho y con fatiga y comparamos una pierna y la otra, el triple hop, el crossover también. Hay un montón de test de saltos que vamos a hacer, un drop jump, caer desde un step y saltar con una pierna y vemos ahí tanto el tiempo de contacto como cuánto saltamos con una y con otra, un CMJ rebound, tropecientos mil test, que no es hacer test por hacer, porque a mí eso no me gusta. A mí me gusta pasar los test que considero que más información me dan para el tipo de persona con la que estoy trabajando en ese momento. No es más test y más, sino cuáles son los que más información me van a dar, porque realmente cualquier ejercicio que tú hagas te va a valer como test. ¿Ok? Entonces aquí hay un montón. Cómo los interpretas, la información que sacas de todos ellos es lo realmente interesante, no simplemente hacer test y ya está. Porque los test dicen una cosa, ¿vale? Es importante, pero a mí que mi cliente, que el jugador me diga que se siente bien y con confianza, para mí ese es el test más importante. Que la persona me dé el ok y que ese ok corresponda también con todos los test, eso es lo realmente importante, ¿ok? Luego, asimetrías que pueda haber, que no sea
entre un 0 y un 5%, como mucho, ¿vale? A lo mejor algún test que no sea tan importante, podemos un 7, un 8, puede ser, ¿vale? No pasaría nada. Pero si no, entre un 0 y un 5% sería lo ideal. Cuanto más cerca del 0, evidentemente, pues mucho mejor. Pero toda esa parte de confianza, como comentaba, súper importante. Vamos a ver progresión con el equipo, ¿vale? Que esto también es importante. Progresión, equipo. Es que aquí es donde también la gente la lía mucho, ¿vale? Vamos a ver como toda esa checklist que tienes que ir haciendo, ¿vale? Muy similar a esta progresión al deporte. Progresión al deporte y progresión equipo, creo que lo podría haber puesto junto porque es muy similar. Pero aquí ponemos, por ejemplo, el primero, que es entreno individual. ¿Vale? Que es lo que estamos hablando aquí, solo. Luego metemos, por ejemplo, grupo sin contacto. Grupo, voy a poner SC de sin contacto. Luego metemos una oposición controlada, ¿vale? Dentro del grupo. Oposición controlada. Luego tenemos también el entreno completo, ¿vale? Que es cuando ya empezamos a responder mejor. El entreno completo. Y luego ya sería la competición, ¿vale? El competir. Entonces, empiezas trabajando solo como estábamos comentando aquí. Empiezas a meter estímulos, rivales, etcétera, e empiezas a entrar con el grupo, a lo mejor cuando metemos ya algo de rivales, pero sin contacto. Yo aquí siempre digo, empieza trabajando por fuera, que no te entren, esto, otro, comodín, ¿vale? Ya en función del deporte intentamos ajustar los entrenos. Y por ejemplo a nivel online, yo esto siempre lo explico a la persona para que quede claro qué es lo que puedes hacer y lo que no, y si hay que hablar con el entrenador y todo eso, también se habla para que quede claro y que vayamos siempre en sintonía. Porque ya digo, aquí en esa escala de grises es donde la gente falla. La gente que no tiene ese bagaje y esa experiencia con este tipo de lesiones, pues te ve bien porque los test pueden salir bien, pero falta toda esta parte de aquí, el acabar de darle caña, y aquí es donde la liamos, ¿vale? Entonces, luego empezamos a meter un poquito de pues, esa oposición controlada, que ahora que sí te puede entrar, pero en las tareas más complejas mejor no. Por ejemplo, no es lo mismo atacar que defender, no es lo mismo defender varios que defender tú solo contra dos, ¿vale? Ahí hay, como comento, una infinidad de escala de grises, que es la que vemos para que siempre todo sea de manera progresiva y con confianza, ¿vale? Luego hacemos el entreno completo, y cuando empiezas a acumular entrenos completos con buenas sensaciones es cuando empezamos a hablar de cuándo vas a volver a competir y de qué manera vas a competir. Es decir, cuántos minutos vas a jugar, cuál va a ser la progresión, etcétera. Porque tú vuelves a competir y no quiere decir que estés bien, porque normalmente hay incluso algo de asimetría. Tú compites y paralelamente sigues trabajando otras cosas y eslabones débiles, ¿ok? Le damos check aquí y vamos a ver el último punto que tenía preparado, que son los criterios Return to Play, ¿vale? Teníamos los tests, vamos a ver los criterios. Aquí los criterios, ¿en qué nos basamos para volver a jugar? Que no tengas dolor, ¿vale? Aparte de todos estos tests, hay una serie de criterios que son importantes. Pasar los tests con esa simetría del 0 o 5% más o menos, que no haya dolor, que no haya derrame, que no haya inflamación, que no se te ponga la rígida en la rodilla cuando estés entrenando, que tengas confianza, esto es súper importante. Que todo esto de aquí lo tengas súper dominado, ¿vale? Si estás fallando en cosas clave, no puedes volver a jugar, evidentemente. Por mucho que con pelota te sientas bien, si eres incapaz de hacer un cambio de dirección de 130 a 180 con garantías, pues no vas a jugar, por mucho que el entreno lo hagas bien. Pero cuando demandas una acción de ese estilo, no responde bien porque no estás desacelerando bien, etcétera, pues no estás para jugar. Tienes que tener el check en todo, ¿vale? Para poder hacerlo guay y que puedas luego jugar con condiciones. Tienes que tener todo esto, como comentaba, y algo importante que quiero que te quedes, ¿vale? Que ya más o menos lo he comentado, pero siento que es importante porque aquí la gente se lía mucho. Y es que la simetría no es igual a rendimiento,
Que tú todo lo tengas prácticamente igual, una pierna con la otra, no quiere decir que estés preparado para jugar y para volver a competir con garantías, etc. Entonces, ¿es importante? Sí. ¿Es lo más importante? No. Todo es importante, ¿vale? Y es que, por ejemplo, la parte neurocognitiva, sistema nervioso, según qué deportes, pues tendrán más porcentaje de participación o menos. Los test a lo mejor de pliometría tendrán más participación según qué deporte u otros. El de carrera, el de estímulos a lo mejor no tiene tanto importancia en un deporte que sea individual, ¿vale? Por eso esto ya es orientarlo a cada deporte, y cada deporte tiene sus propios criterios y su propio return to play, sus propios test, etcétera. Pero yo creo que se ha quedado una buena base para que puedas, sobre todo, coger y saber la importancia de todo esto, ¿ok? Porque esto es extremadamente importante, es una lesión seria, que como la líes en algo de esto, aunque juegues pachanguitas, aunque digas, no, si es que yo juego con los amigos y son 4 tonterías, pues haciendo cuatro tonterías es como se lesionó normalmente la mayoría de la gente que me llega, que es algo a nivel aficionado, a nivel amateur, y es donde la lía y se lesionan. Y es que a lo mejor tú ahora dices, no, yo el fútbol me lo dejo, pero cuando empiezas a encontrarte bien, a lo mejor te entran ganas de jugar a fútbol. Y muchas veces la gente se deja la rehabilitación a medias, sobre todo cuando nos estamos acercando aquí, porque ya te encuentras a lo mejor con 6, 8 meses muy bien, pero estás a mitad del camino, o sea, te falta un montón. Lo que pasa es que como ya estás corriendo, ya estás saltando, ya te encuentras relativamente bien, respecto a la otra pierna tampoco hay tanta diferencia, crees que ya estás guay, pero es que hay infinidad de cosas aquí que necesitas tiempo para ir adaptándote, progresando, etc. Entonces, si quieres que todo esto lo vayamos... Espera, voy a darle ahí el check, que si no... Si quieres que todo esto lo veamos de manera individual, en tu caso, para que puedas volver en condiciones a practicar deporte, con confianza, con seguridad y con un riesgo mínimo de que pueda pasar algo, te dejo el link en la descripción para que me puedas hablar al WhatsApp, que me puedas contar tu caso más a fondo y que veamos la manera de ayudarte. Muchas gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, dale like, suscríbete y todas esas cosas que siempre dicen, porque son súper importantes y así podremos llegar a mucha más gente. Nos vemos en el próximo vídeo, un fuerte abrazo.